contingente porque tiene que suceder aquí en la historia humana, no en otro lado, no en una esfera diferente, sino tiene que ocurrir algo. Si yo me arrepiento, no es después, es ahora. Tiene que haber evidencias de ello en la realidad. Esa es la idea de la palabra contingente. Y esta vez vamos a ver el arrepentimiento en la segunda parte. Recuerden que el domingo pasado vimos la primera parte y quienes estuvieron también, ¿cierto? Estuvimos analizando el siguiente bosquejo, ¿cierto? ¿En qué consiste el arrepentimiento salvífico? Esa es una pregunta clave y empezamos diciendo lo siguiente. Entendiendo lo que es el arrepentimiento desde el punto de vista del uso del Nuevo Testamento, eso ya lo vimos. Entendiendo el arrepentimiento desde el punto de vista de su significado, vimos las grandes diferencias que hay, ¿cierto? ¿Cuál es el concepto de metanoía? Es interesante, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver? Y hoy quiero que vayamos a ver justamente un relato de esto. Ustedes ya tienen, ¿cierto? La cita, y si la tienen ahí, Lucas 15, ya se leyó. Y hermanos, es interesante este pasaje porque de una u otra manera explica con un hecho qué es el arrepentimiento. Y uno de los pasajes que para mí más me habla acerca de cómo funciona el arrepentimiento. Ya estuvimos analizando los otros aspectos en este sentido. Recuerde el uso que hace el Nuevo Testamento de la palabra arrepentimiento. Vimos varios ejemplos. Eh, pero en esta ocasión yo quiero que analicemos esta corta porción que en algunos títulos de la Biblia dice hijo pródigo. Recuerden que ese título no es parte del texto original, no es inspirado y puede, ¿cierto?, de una otra manera darnos una idea no correcta del texto. Y de hecho eso es lo que quiero hacer en primer lugar, ¿cierto?, introduciéndonos a esto. Pero antes, ¿qué les parece si tenemos otro momento de oración? Señor, te doy gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder entender esto tan relevante que es el arrepentimiento. Dame sabiduría, Señor, al explicar esto. Ayúdame, Señor, a ser claro y a mis hermanos también. Y quizás visitas que puedan entender claramente tu palabra. Señor, que tu nombre sea honrado esta mañana, pero por sobre todo, Señor, que tú nos des gracia para poder entender y sin duda, si nos falta este aspecto en nuestra vida, que podamos proceder al arrepentimiento, Señor. Esto es algo que es propio de todos los creyentes, pero también de alguien que está escuchando por primera vez quizás el Evangelio. Es necesario arrepentirse. Padre, que tu palabra haga lo que yo no puedo hacer. Entrar al corazón y tu Santo Espíritu pueda obrar en los corazones vida nueva. En nombre de Jesús. Amén. ¿De qué se trata el contexto? Miren, en el capítulo 15, versículo 1, dice, y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, wow, este a los pecadores recibe y con ellos come. Imagínense, estaban cuestionando como de costumbre los fariseos y publicanos, ¿cierto? Y los escribas también, sobre Cristo. ¿Cómo es posible que Cristo se junte con pecadores? ¿Acaso no sabe? Eso es como la idea. Sin embargo, el Señor, obviamente, ¿cómo responde? Con parábolas. Y en este contexto, a lo menos, ¿cierto?, encontramos tres parábolas que tienen que ver con lo mismo, tienen que ver con el arrepentimiento. Si ustedes notan, en el versículo 13, entonces, Él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde, una de ellas no deja a las 99 en el desierto, y va tras la que se perdió? En el versículo 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Después, ¿cierto? Avanza el texto en el versículo 8 y nuevamente hay otra parábola. ¿O qué mujer que tiene dracmas se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Note cómo termina. 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El contexto tiene que ver con el arrepentimiento. Esa es una de las cosas que es importante entender. Por otro lado, esta parábola no se trata de un cristiano que aceptó al Señor en algún momento y se alejó y ahora vuelve. No. Eso en cierto sentido es una idea más moderna, ¿cierto? Que muchas veces se trata de imponer al texto, pero no tiene nada que ver con el texto en sí. La idea aquí, hermanos, ¿cierto? Y por eso yo les dije al principio, el concepto de hijo pródigo en algunas Biblias, eso no es parte del texto inspirado.
Simplemente se trata de alguien que está perdido y de hecho ese es el énfasis en todo el contexto. Por ejemplo, en 15:4 se habla de una oveja perdida, en el 15:9 se habla de un dracma perdido, en 15:13 se habla de el hijo pródigo, ¿cierto? Como se le llama habitualmente, que está perdido, ¿cierto? Y en el 15:24 dice el texto, este era muerto, pero además estaba perdido y se ha encontrado. Por supuesto, en el contexto, hermanos, claramente el texto nos está enseñando que se está tratando, se está explicando la realidad de alguien que no conoce simplemente al Señor. Y Lucas usa el término perdido como un término peculiar en el libro. De hecho, si hay un versículo clave en Lucas, es justamente 19:10, que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿a quién? Al que se había perdido. Aquí no está hablando de rededicar mi vida al Señor. Yo me aparté por años y ahora rededico mi vida al Señor. No, está hablando de perdidos, de personas que nunca han conocido al Señor. No estoy diciendo que no haya una noción en el contexto, porque esta familia a la cual el Señor Jesucristo alude es una familia, por supuesto, judía, una familia de hebreos, ¿cierto? Que entendían mucho de lo que es el Antiguo Testamento, pero muchos de ellos no eran creyentes. Ahora, el mismo Lucas explica a qué se refiere cuando usa esta palabra, como ya dije en 15:7 y en 15:10. Se trata de personas que se arrepienten para salvación. Repito, no de personas que rededican su vida al Señor para después de un tiempo otra vez volver al mundo y así estar en un ciclo constante. No. Ahora, veamos lo primero que notamos, hermanos, y aquí empezamos a ver el texto. Versículo 11. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Y qué vemos aquí? Esta historia está dividida, ¿cierto? Esta parábola en etapas. A lo menos vamos a ver 6 etapas de la historia y vamos a dilucidar qué es el punto esencial en cada etapa de este desarrollo. Pero antes de eso, ¿cierto? Hay algo interesante que yo puedo notar y que podemos notar todos en el versículo 12. También dijo un hombre que tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes. Me llama la atención la palabra que se usa, el menor, en contraposición al 25, su hermano. Miren lo que dice el versículo 25. Y su hijo, ¿cómo dice su Biblia? Mayor. Y interesante que aquí se usa la palabra presbúteros. ¿Y qué son presbúteros? Habitualmente se usa el mismo concepto para referirse a los ancianos de una iglesia, como el rol, ¿cierto? Digámoslo así, obispal que tiene un presbítero. Pero aquí se usa ese mismo término refiriéndose a que el hermano de este joven, ¿cierto? Era un hombre ya de edad. Ahora, interesante que cuando dice el menor se usa como la antítesis, el término neos se refiere a un joven, quizás a un adolescente. Y pensando en esto, miren, es importante, hermanos, que nosotros tengamos claro que no todos son Josías, que a los 8 años Dios le dio sabiduría para poder dirigir un país como Israel. La mayoría de los adolescentes, ¿cómo son? Acompáñenme a Proverbios 22:15 y déjenme repasar un par de cositas que son un paréntesis aquí para seguir adelante, porque me llama la atención. Y el menor de ellos, con presunción, eso no dice el texto, pero está implícito, se le ocurrió una genial idea. Este viejo me tiene cabreado, así que voy a pedirle todas las lucas, que me pase la plata, porque ya estoy chato de hacer todo lo que él me pide. Así que, aparte que él está súper atrasado, no entiende cómo es la vida, así que yo voy a hacer las cosas como, por fin, como tienen que hacerse. Qué terrible, hermanos. Insisto, menor aquí es la antítesis de una persona que tiene experiencia. Esto no quiere decir que la persona que tiene experiencia es sabia en sí, porque entendemos cómo termina la historia. Incluso el hermano mayor se enoja. ¿Cómo es posible que tú, al papá le dice, hayas preparado todo esto siendo que yo he estado todo el tiempo contigo? No es el tema en esta ocasión, pero es interesante cómo la Biblia usa estos términos, ¿cierto? Menor, se refiere a alguien, incluso puede ser un niño. Lo más probable, este fue un adolescente. Proverbios 22:15 dice, miren las características, mis queridos hermanos,
Dice, la necedad está ligada al corazón ¿de quién? Del muchacho. Y en el texto hebreo se usa una palabra muy parecida a la que se usa aquí en el Nuevo Testamento para referirse a un adolescente. Note lo que dice. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Pero hay un remedio especial para este tipo de tendencia. ¿Qué dice ahí? Más la psicología terapéutica lo podrá ayudar. ¿Dice eso el texto? Perdón. Dice, más la vara de la corrección va a alejar al niño de su propia necedad. En el día de hoy, la tendencia secular es, no puedes castigar a los hijos. No, el castigo físico no puedes hacerlo. ¿Qué dice la palabra del Señor? La vara, cierto, de corrección lo va a ayudar. Hermano, nosotros tenemos que tener muy claro lo que dice la palabra. Ella es la autoridad. No importa si viene toda la psicología y nos dice, no, es que en los niños no hay que castigarlos. Por supuesto, si usted se ensaña con el hijo, eso por supuesto que es pecado también. Pero la vara está en el contexto, no como un sinónimo de medida, como una vez me dijo alguien, no, es que eso no significa vara, significa medida. En ninguna parte en el contexto se refiere a esa idea. Es vara con la cual se castigaba a los hijos para, por supuesto, infligirle un castigo físico. Miren, 23:13 de Proverbios. 23:13 de Proverbios a propósito de este joven, ¿cierto? Audaz que pide plata a su padre y ya no quiere estar más bajo su alero. No rehuses corregir, y otra vez se usa el mismo concepto, muchacho, un sinónimo del el término que se usa en Lucas. Porque si lo castigas con vara, no va a tener secuelas. Tranquilo, es beneficioso para él. Y hermano, esto debe hacerse desde pequeño. Los hijos necesitan ser corregidos. A veces uno puede mirar muchas veces, ¿cierto?, la pasividad de los padres y eso es terrible, hermano. Este es un llamado para todos nosotros. Cuidado con nuestros hijos. Aquí hay un hijo menor que se le ocurre hacer lo que quiere, que tiene, ¿cierto?, muchas ideas, ¿cierto? Y se va de la casa y vamos a ver cómo termina. Y usted ya conoce más o menos la historia. Proverbios 29:15, otra vez se habla del muchacho y miren, siempre es esta la idea. Dice, la vara, Proverbios 29:15, y pueden tomar nota de ello. Proverbios 29:15, la vara y la corrección, qué increíble, hermano. Dan, ¿qué cosa? Dan sabiduría. Hermanos, a veces los jóvenes no aprenden, ¿cierto?, por las vías naturales, si se puede decir vías naturales y comunes. Tienen que ser corregidos. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido, ¿qué va a hacer? Va a avergonzar a su madre. Es súper claro, ¿sí? Sí. Gracias, hermano Guido. Excelente versículo. Lo castigarás con varas y librarás su alma del Seol. La tendencia, hermanos, de los muchachos es ir en contra de lo que es correcto. No, ¿qué va a saber él? ¿Han escuchado esas expresiones? Y más encima, si usted es padre, muchas veces puede que ocurra, ¿qué va a saber este? Alguno de ustedes seguramente ha pensado eso y a lo mejor hizo eso. Hermanos, una corrección constante lo que hace es producir temor en los chicos, temor en los jóvenes. Eclesiastés 10:16, otro versículo interesante. Eclesiastés 10:16, estábamos estudiando con los jóvenes, ya estamos terminando este precioso libro. Eclesiastés 10:16. Miren qué interesante, el hombre más sabio que ha habido en la tierra dice lo siguiente: ay de ti, tierra, cuando tu rey es, con la excepción de Josías y un par de otros reyes más, que fueron muy pocos, pero dice aquí que hay una tendencia, ay de ti, hermano, esa es una exclamación de pena, ¿cierto?, de frustración. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana.
Qué terrible es cuando alguien que no tiene la madurez o la expertise de la experiencia, no estoy diciendo que necesariamente eso siempre sea lo único, pero claramente es importante. Y el autor de Eclesiastés, Salomón, que ha vivido, que vio muchas cosas debajo del sol, dice, wow, qué terrible es cuando el rey es un muchacho, es un adolescente. Y la historia está llena de ese tipo de ejemplos. De hecho, Israel se dividió a causa de qué cosa, de seguir el consejo de quién, de los jóvenes. Ahí empieza el declive de Israel hacia, valga la redundancia, hacia abajo. Hermano, este paréntesis me parece muy importante. Dice el texto, y el menor de ellos, wow, si es un adolescente, ¿qué uno podría esperarse? No estoy diciendo, hermanos, que cada uno de los adolescentes es así, no. Gracias al Señor por aquellos jóvenes que son temerosos del Señor. Y por eso es importante que cada uno de nosotros sea consciente de eso, los padres especialmente y los jóvenes, de ser temerosos ante los ojos del Señor. Aquí vemos un adolescente, ¿cierto? El texto implícitamente nos dice que él tiene super ideas, ¿cierto? Que seguramente piensa muy mal de su padre. Este viejo, ¿cierto? Como dicen los chicos ahora, ¿qué va a saber? Avanzamos. ¿Qué es lo que vemos en este versículo, hermanos? 11 y 12. Lo primero que vemos en la primera etapa es el despertar del orgullo. Eso es lo que vemos en este caso, en esta parábola, el despertar del orgullo. Notemos, dice el texto, y también dijo el Cristo, el Señor, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. El texto es bien escueto en decir, ¿cierto?, lo que hizo este hijo y lo que hace el padre. Pero esto no se podía hacer. Esto no se debía hacer tampoco, ¿cierto? Pedir por adelantado lo que le correspondía a los hijos por herencia. Pero este joven, ¿cierto?, osado, ¿cierto?, seguramente, implícitamente, eso lo deducimos del texto, por lo que dice en todo el capítulo. Seguramente dijo, no, yo quiero dejar de estar bajo el yugo de mis padres. Así que lo que voy a hacer es que él tiene que darme lo que me corresponde. Pero él ya estaba incurriendo en un acto que no debía hacerse. Con falta de respeto hace, ¿cierto? Y motivado ¿por qué? Básicamente por el orgullo. Ahora, Proverbios 16, 18, interesante. La Biblia nos advierte, hermanos, de este tipo de cosas. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es, ¿se acuerda? La soberbia. Y antes de la caída, la altivez del espíritu. Usted ya conoce la historia. Este joven claramente muestra soberbia, muestra altivez de espíritu, ¿cierto? Y exige a su padre algo que no tenía que hacer. Avanzamos, versículo 13, ¿cierto? En la segunda etapa de esta historia, un versículo. ¿Qué vemos aquí? El clímax del orgullo. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo, ¿cómo dice el texto? Perdidamente. El término puede ser traducido como también libertinamente, pero también neciamente. Hermanos, y esto es importante entenderlo, aquí el autor, en el caso del Señor, explicando esto, está de una u otra manera explicando un camino descendente, que va cayendo el joven, no va subiendo, va decayendo en su propio, ¿cierto?, orgullo y en su propia altivez. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí, noten que el texto es claro, no ahorró, no dobló ese dinero, ¿cierto?, no consiguió riquezas, ¿cierto? No, dice que lo desperdició. Si usted me acompaña al versículo 30, nos da otro dato. El hijo mayor se enoja y dentro de su relato dice, mira, pero cuando vine tu hijo menor, tú le hiciste una tremenda fiesta. Y dice el texto, tu hijo menor ha consumido sus bienes con rameras. Y aquí no se refiere a mujeres que usaban escobas, ¿cierto? Se refiere a mujeres de la vida, prostitutas.
Entonces nos da un dato más interesante aquí. Mira lo que has hecho, le hiciste una tremenda fiesta a tu hijo y él desperdició todo el dinero libertinamente. Por supuesto, aquí que vemos el clímax del orgullo. ¿Hasta dónde llega el orgullo, hermanos? Aquí vemos claramente que este joven presuntuoso, ¿cierto? Que pensaba que tenía todo ideado, todo, ¿cierto? Para triunfar, todo lo contrario. Vemos el clímax del orgullo claramente perdiéndolo todo. Y dice el texto, vuelvo a repetir, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué viene después? La tercera etapa, la ausencia material. Notemos los versículos 14, ¿cierto? Específicamente, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, dice el texto, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Lo más probable, hermano, este hijo recibió una muy buena, ¿cierto?, parte de lo que el padre tenía. El texto no nos dice, en cierto sentido, todo lo que pudiera haber tenido, pero por el contexto, por los datos que nos ofrece, por cierto, la facilidad también que tenían de poder gestionar ciertas comidas, por los siervos que tenía, lo más probable era un hombre que tenía hartos bienes. Sin embargo, este muchacho imprudente llega al nivel más bajo y pierde todo, hermanos, lo que él, ¿cierto?, le había pedido a su padre. Dice, no muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado en aquella provincia, ¿cierto?, comenzó a faltarle. Seguramente no calculó el IPC de aquellos días, ¿cierto?, que la cosa iba mal. A lo mejor no calculó que debía haber ahorrado. Bueno, eso es parte de la necedad. ¿Y qué viene ahora, hermanos? Avanzo. Viene el proceso de humillación. Miren, versículo 15 y 16. Dice lo siguiente, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra extranjera, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Quizá el texto no nos dice esto, pero está implícito para los judíos, hermanos, cuidar cerdos era algo bajísimo, era algo terrible, apacentar cerdos, la humillación más grande para un judío. ¿Y cómo termina este joven orgulloso? Cuidando cerdos. Vemos aquí un escalafón decadente, claramente. Hay un despertar del orgullo, ¿cierto? Yo me la sé toda, nadie tiene que decirme, ¿cierto? Yo tengo mis planes, yo, ¿cierto? Sé, yo, el yo ahí está, pero, ¿cierto? En ebullición total, por supuesto, hay un despertar, hay un clímax del orgullo, hay una ausencia después, ¿cierto?, material en este contexto, y por supuesto también hay un proceso de humillación. Hermanos, como veíamos en algunos versículos, y acompáñenme a Proverbios 18, los necios, hermanos, no aprenden por medio de los consejos. ¿Es usted sabio? Entonces usted va a escuchar los consejos. ¿No escucha los consejos? La Biblia dice que quien no escucha los consejos es un necio. Note Proverbios 18. El sabio de corazón recibirá los mandamientos. La antítesis, por el contrario, el necio de labios caerá, que es una forma de decir que él se enreda en sus propias ideas y no acepta ni un consejo. Sáltese al capítulo 12, versículo 15. ¿Cuántas veces hemos visto esto, hermanos? Proverbios 12, 15. ¿Puedes explicarle a un necio que está mal? ¿Puedes explicarle a un necio que su camino no es el correcto? Dice Proverbios 12, 15. El camino del necio es derecho en su... No, si yo tengo la razón, ¿quién eres tú? Tú no sabes. ¿Cómo termina el versículo? El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Miren, hermanos, la Biblia es tan clara en esto. El que acepta el consejo, el que recibe el consejo, ese es sabio. Note Proverbios 13, 16. Proverbios
13:16. Todo hombre prudente, y ahí está la característica, procede con sabiduría, mas el necio manifestará, ¿qué cosa? Necedad. Es evidente a veces, hermanos, ¿cierto? En cualquier contexto, alguien que es necio, alguien que exige, alguien que reclama, alguien que no tiene ni un problema, ¿cierto?, con provocar conflictos. Y aquí el versículo nos enseña, miren, cómo funciona. ¿Cómo es un hombre prudente? Todo hombre prudente procede con sabiduría, pero no, el necio no puedes esperar de él prudencia. Por el contrario, es necio. Un último versículo, hermanos, Proverbios 15:5. Proverbios 15:5. Y aquí seguramente también este fue el caso de este hijo menor, claramente. Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre. Seguramente el padre dijo, hijo, pero ¿por qué vas a hacer esto? ¿Por qué no esperas un poco? No, estoy cabreado, no quiero más saber de los trabajos de la parcela, ¿cierto? Dame lo que corresponde simplemente. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. No sabemos si el padre a lo mejor también es responsable. Faltó corrección. Y muchas veces eso, hermanos, también es causal de que los hijos sean necios y rebeldes. La falta de corrección. Ya mencionamos algunas cosas. Ahora, primera etapa, el despertar del orgullo. Segunda etapa, el clímax del orgullo. Tercero, la ausencia material. Eso no lo tenía pronosticado este hijo. Por supuesto, por su falta de experiencia, por su falta de inmadurez. El proceso mismo de la humillación termina siendo lo que jamás pensó haber hecho. Y viene algo interesante. La crisis de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, hermano, es una crisis también. Y nosotros no tenemos que muchas veces decir, chuta, estoy pasando por crisis. A veces las crisis son buenas. En el caso del hijo pródigo, déjenme explicar algo que es interesante. Ya vimos, ¿cierto? Todo el proceso termina súper mal, cuidando cerdos, algo, ¿cierto?, indigno para un judío. Pero el versículo 17, hermano, es tremendo. Y déjenme explicarlo aquí de la siguiente manera. Tenemos la crisis del arrepentimiento. Esto marca un antes y un después. ¿Por qué? Notemos algunas cosas. ¿Qué es lo que dice el versículo 17? La primera expresión es clave. Y volviendo, ¿qué dice su Biblia? Es como que si él hubiera estado fuera de sí. ¿Ha visto cuando las personas se desmayan, cierto? Y después hay que darle agüita con azúcar, algo así, ¿cierto? Un poco de viento y la persona despierta y vuelve en sí. Este muchacho no estaba en sus cabales, espiritualmente hablando. Sabía mucho, tenía todo planeado, estaba harto de sus padres, ¿cierto? Pero desde el punto de vista espiritual, era un hombre muerto. Por eso él cayó en esta declive, ¿cierto? Empezando por su orgullo, ¿cierto? Por su prepotencia, por su, ¿cierto?, toda su hostilidad frente a la formación que le daban sus padres seguramente, al contexto en el que estaba. Y finalmente, hermanos, llega, como ya dije, a hacer algo terrible, cuidar cerdo. Pero el versículo 17 es clave aquí, vuelvo a insistir. La frase, y volviendo en sí, hermanos, es muy importante, porque esto explica en qué consiste el arrepentimiento. En el tema anterior veíamos que el significado de arrepentimiento es un cambio de idea o ideas, es un cambio de opinión o de opiniones, y también es un cambio de percepción de las cosas. Ahora, noten que aquí lo que vemos es algo interesante, y déjenme explicárselo de la siguiente manera, ilustrando un poquito. Voy a leer hasta el versículo 19. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?
Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Estos versículos 17 y 18 explican en qué consiste el arrepentimiento. Noten la siguiente imagen, tenemos ideas rebeldes, ideas cambiadas. Por ejemplo, me privan de todo, me voy. Mi papá no me deja hacer esto otro, así que me largo de aquí. Pero por supuesto, mi papá tiene que darme todo. Hay una idea que está arraigada en el corazón de este muchacho rebelde, cierto, impetuoso, y tristemente, evidentemente, no se da cuenta. Pero cuando el texto dice, y volviendo en sí, miren, sus ideas van a cambiar. Me privan de todo. Chuta. Los jornaleros le pagan hasta los viáticos, ¿cierto? Le pagan de todo y yo aquí estoy mal. ¿No se había dado cuenta antes que su padre tenía jornaleros que eran bien pagados? ¿No se dio cuenta antes de que su padre a lo mejor era un buen padre, un buen amo con sus amos? Tan ciego estaba este muchacho, hermanos. Le llega al punto de decir, ¿qué estoy haciendo acá? Me voy, me largo de aquí. Primer concepto, hay un cambio de idea con respecto a su posición. Me privan de todo, me voy. Pero ahora él piensa, chanfle, los jornaleros tienen de todo. Y el texto, como dice, miren, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Bueno, antes no pensaba eso. Segunda idea, hermanos, idea rebelde, ¿cierto? Y eso está implícito en el texto. Mi padre me debe dar. Eso es lo que le corresponde. Yo no le dije que me trajera al mundo, ¿cierto? ¿Y qué otras frases más podríamos agregar? Muchas otras más. ¿Cuál es el cambio aquí que vemos? Hay un cambio de idea, otra idea, y digo ideas en plural. ¿Pequé contra Dios? ¿Qué más dice? ¡Wow! ¡Tremendo! Hermano, cuando pecamos, no pecamos necesariamente y primariamente ante las autoridades terrenales, pecamos ante el Señor. Pero este joven se da cuenta y dice en el texto, ¿cierto? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Hay una intención ahí, ¿cierto? Y le diré, papá, he pecado contra el Señor y contra ti. Hay un cambio de idea. Hermanos, ¿cuánto cuesta para que una persona llegue a entender esto? El pecado siempre es contra de un Dios santo. ¿Cuánto nos cuesta entender eso, hermanos? ¿Quieres ver realmente una persona que está cambiando, está teniendo una crisis de arrepentimiento? Lo primero que debe decir, wow, he fallado en contra de un Dios santo y yo soy un pecador vil. Ese es un indicio de alguien que está entendiendo su posición, hermanos, en este mundo. Pequé contra Dios y por supuesto también pequé contra ti, papá. Tercera cosa, hermanos, que vemos aquí en el texto. Miren lo que pensaba antes. Hay que gozar de la vida, ¿cierto? Me criaron bajo un contexto muy fundamentalista. Mis papás son llamados a la antigua, no entienden nada de cómo funciona este mundo. Así que me largo de aquí a disfrutar. Y el texto es súper claro, específicamente también el versículo 30. ¿De qué manera este hombre, ¿cierto?, gastó su dinero? ¿Cuál es el cambio? 15:19 dice, miren, ahí está la expresión, merezco el cargo más bajo. Noten lo que dice el 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué pide él? Mire su Biblia. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¡Wow! Hermano, eso es claramente un cambio, es un arrepentimiento, claramente. Él no vino exigiendo cosas, papá, me fue súper mal, así que restitúyeme todo lo que necesito y déjame a cargo también de la hacienda. No, hay un cambio radical. Hay una lluvia de ideas que, cierto, embargan su corazón, pero todo nace de esta idea y volviendo en sí, él despierta a una realidad que no estaba viendo. Y volviendo en sí, en cierto sentido, también recibió la luz de parte de Dios para darse cuenta dónde estaba. Estaba en medio de los cerdos. ¿Por qué la gente tiene que llegar
muchas veces, hermanos, súper bajo para darse cuenta de sus errores. Por el orgullo del corazón. Simplemente por el orgullo. Como dije, hermanos, tristemente a veces las personas no aprenden por las vías naturales el consejo, sino que tienen que chocar con las rocas para darse cuenta y después venir y decir, pastor, necesito oración, estoy pasando por esta situación. Hermanos, qué importante es recibir el consejo. Vemos aquí entonces, y volviendo en sí, hermanos, hay frases en el Nuevo Testamento que para mí son tremendas. Y una de estas es esta. Deberíamos tenerlo ahí en un cuadro, y volviendo en sí. Esta expresión, hermanos, es tremenda porque deja ver que la persona no estaba en sus cabales espirituales. Creía todo lo opuesto a lo que debía haber creído un hijo, cierto, piadoso. Y volviendo en sí. Sin embargo, el texto es claro en demostrar, este muchacho sí tuvo un arrepentimiento, porque hay un cambio de ideas. Pero no solo eso. Miren, déjenme explicarle algunas cosas que tienen que ver con lo siguiente. El último o la última etapa es la etapa de conversión. Esta palabra la vamos a estudiar en otro tema porque abarca muchos aspectos, pero aquí claramente se unen varias cuestiones, arrepentimiento y conversión. Notemos algunas cosas, ya lo hemos mencionado en otra ocasión, ¿cierto? Tenemos ahí lo siguiente, y volviendo en sí, pero noten esta expresión, versículo 20. Y aquí tenemos otro aspecto trascendental en el texto. Y ahí tenemos que subrayar eso. Y volviendo en sí, es una cosa tremenda. Pero no es teórico. El arrepentimiento no es algo simplemente teórico. Tiene que ser práctico. Miren, y levantándose. La expresión y levantándose es una expresión, ¿cierto?, de acción. Nada hubiera ocurrido si él hubiera tenido una crisis de arrepentimiento solamente subjetivas. Estuve mal, sí, estuve mal. ¿Le pediste perdón a tus padres? Bueno, ¿será necesario? No es algo teórico simplemente o subjetivo. Este muchacho tiene un real arrepentimiento. ¿Y cómo se ve eso? En que él se levanta y va donde su padre. Es esa acción. Y la conversión, de hecho, una de las palabras que se usa en el Nuevo Testamento es epistrefo. Y esa palabra, ¿cierto?, tiene connotación sinestética. Siempre se usa cuando hay acción o movimiento. No está hablando de algo mental o subjetivo, está hablando de algo que se puede ponderar, algo que se ve. Y el texto dice, y levantándose vino a su padre, y aun cuando estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Preciosa imagen, hermanos, de lo que el Señor hace con nosotros. Con los arrepentidos de verdad, no con el orgulloso. Noten el versículo 21, y el hijo le dijo, Padre, qué interesante, no era teoría solamente. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No vino exigiendo ciertas regalías y posiciones, vino en total humillación. Déjenme explicarle esto, y volviendo en sí. ¿Cuáles son los elementos subjetivos de la regeneración? Los estamos estudiando. Dos cosas, fe y arrepentimiento. Pero ¿cómo yo sé que el arrepentimiento no es remordimiento? Estuvimos viendo eso. Hermanos, siempre los elementos objetivos, eso está ligado. Si tú te arrepientes, esto tiene que evidenciarse en esto, conversión y santificación. Es un proceso, pero estos son los elementos, mis queridos hermanos, de la regeneración. Tienes un arrepentimiento genuino, sí o sí te vas a cambiar de dirección, porque la conversión tiene que ver con un cambio de dirección en la vida, no con un cambio teórico simplemente. No, si estoy mal. No. Bueno, en realidad toda la gente está mal. No te quedas ahí. Avanzas en acciones concretas para cambiar la situación pecaminosa en la que te encuentras. En el caso de este joven, él no teorizó simplemente, sí, estoy mal. No,
El texto, hermano, es muy interesante en el 20. Y levantándose, vino a su padre. Es una acción. ¿Qué le antecede? El arrepentimiento. Recuerden que el arrepentimiento es una cuestión que sucede acá en nuestra mente. Son cambios de idea. Me equivoqué. La embarré. Yo no sé si usted se ha equivocado. Por supuesto. Todos nos equivocamos. Pero pide perdón. Pedimos perdón. A veces no lo hacemos. ¿Y qué nos impide hacer eso? Hermanos, aquí vemos un ejemplo tan claro de lo que es el arrepentimiento. Y volviendo en sí, o sea, esto es arrepentimiento, pero no queda ahí. Hay una conversión y ese elemento es claramente objetivo. Lo objetivo tiene que ver con la óptica, tiene que ver con lo que se ve. Por eso el texto dice, y levantándose vino a su padre. Seguramente los demás trabajadores de la casa, ¿cierto? Vieron, wow, ¿te fijaste? Volvió. Todos se dieron cuenta. Eso está implícito en el texto, por supuesto. Todos se dieron cuenta. Volvió. Ahora, hermanos, déjenme hacer un par de conclusiones y un par de aplicaciones para cerrar este tema del arrepentimiento. Primero, y aquí tengo 6 conclusiones. El arrepentimiento es un mandato de Dios, no una sugerencia. ¿Podría usted arrepentirse? ¿Se acuerda de Hechos capítulo 17:30? Dios ha pasado el tiempo de esta ignorancia y manda a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué cosa? A que se arrepientan. No existe esta idea de, no, si yo ya me arrepentí, pastor, si ya me arrepentí. Todos los días tenemos que arrepentirnos de nuestras malas acciones. Segundo, el arrepentimiento en el Nuevo Testamento es gramaticalmente un presente imperativo. ¿Qué significa esto? La idea es, pasa todo el tiempo de tu vida arrepintiéndose. Y hermanos, cada día yo tengo que arrepentirme de un pensamiento errado, de una acción errada y de una obra muchas veces que no agrada al Señor. Pecamos en pensamiento, en acciones y en obras. Yo no me arrepiento una vez. Todo el tiempo tengo que pensar, ¿actué bien en esta ocasión? Tercero, el arrepentimiento es un don de parte de Dios. No se puede tramoyar. Los tramoyas tienen que ver con el contexto del teatro. Son los que, ¿cierto?, emulan alguna actuación. No, el arrepentimiento no se puede tramoyar, no se puede falsear, hermanos. Pero sí se puede pedir al Señor en humillación, Señor, dame, por favor, arrepentimiento. Recuerden David, Salmo 51. Por favor, Señor, crea en mí. ¿Se acuerdan? Un corazón recto y un espíritu, un corazón limpio y un corazón, ¿cierto?, recto delante de ti. Esa debe ser la actitud de alguien que entiende que no es soberano. Dios es soberano, hermano. Cuarto, el arrepentimiento apela a nuestra responsabilidad, no a nuestra capacidad. Y déjeme explicar esto con una ilustración. El hermano Pedro pidió un préstamo de 20 millones, ¿cierto?, esta semana, pero el viernes lo despidieron. Pregunta, ¿él es capaz de pagar ese préstamo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque acaba de perder el trabajo. ¿Es responsable de pagarlo? Por supuesto. El arrepentimiento, hermanos, apela a nuestra responsabilidad, no a nuestra capacidad. Por sí mismos nosotros no tenemos la capacidad. Ya sí, perfecto. Ahora me arrepiento. No, el arrepentimiento es un don de Dios, aunque también es un imperativo de parte de Dios. Eso me debe de llevar a qué cosa, Señor, ten piedad de mí. A eso me debe de llevar. Quinto, el arrepentimiento salvífico deviene la conversión y conduce a la santificación. ¿Quieres ver realmente que alguien se ha arrepentido? Es que cambia la dirección de su vida. No alguien que simplemente dice, no, sí, en realidad, sí, actué mal. No, una persona que se arrepiente desde el punto de vista salvífico cambia de dirección. Sus hechos son diferentes y su vida empieza a mostrar un fruto diferente. Ese es un arrepentimiento genuino, hermanos. Y finalmente, acompáñenme, por favor, a Hebreos 12.
Porque aquí hay una letra chica en el arrepentimiento. Los contratos tienen letras chicas y no nos gustan mucho, pero la Biblia es honesta en esto. Hebreos capítulo 12. Miren, leamos del 12. Con esto estoy terminando. Dice lo siguiente: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Recuerden que el autor acaba de presentar todas las prerrogativas de Cristo, no necesitamos nada más, Cristo es suficiente. Y ahora empiezan exhortaciones de parte del autor, ¿cierto? Él hace llamados a, bueno, ahora que conoces quién es Cristo, entonces aférrate a Cristo, corre a Cristo, obedece a Cristo, ¿cierto? Adora a Cristo. Dice el 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y noten el 15, que es un llamado plural a la iglesia. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz, de amargura. Miren, hermanos, el daño que causa la amargura. Dice que brotando raíz de amargura os estorbe. ¿Qué hace la amargura? Nos estorba. Y por ella muchos sean contaminados. Qué terrible es la amargura. Sigue diciendo el autor, no sea que haya alguno fornicario y profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Cuál es la idea? Y con esto termino. El arrepentimiento tiene una letra chica peligrosa. La Biblia y el autor de Hebreos de hecho dice y usa una expresión, si oyeres hoy su voz, ¿se acuerda? No seas testarudo, no seamos testarudos. Si oyeres hoy su voz, obedece, humíllate ante el Señor. Cuando alguien no quiere hacer eso, hermano, es peligrosísimo, porque va a llegar un tiempo en que él va a querer arrepentirse, pero no va a poder hacerlo. Y eso es parte del juicio de Dios. El arrepentimiento es un don de Dios, pero también es un mandato de Dios para todos los hombres. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque ella es tan clara en explicarnos en qué consiste y cómo se ve el arrepentimiento. Tantas ideas tenemos muchas veces de cómo pudiera funcionar. Pero esta parábola del hijo menor, imprudente, orgulloso, es un ejemplo muchas veces de nuestra propia historia, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos a arrepentirnos de verdad, a arrepentirnos con arrepentimiento genuino de parte tuyo. Por favor, Señor, obra en nuestros corazones ese arrepentimiento que es según Dios, de acuerdo a Pablo también ahí en 2 Corintios 7. No ese arrepentimiento que es según el mundo, que en realidad es remordimiento. Por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a realmente evidenciar arrepentimiento y conversión, un cambio de vida. No solamente cuestiones teóricas, sino que llévanos, Señor, a actos y hechos de arrepentimiento que honren tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.